If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Granada, una ciudad que, a lo largo de los siglos, ha sido testigo de innumerables historias, leyendas y transformaciones. Una ciudad llena de historia, donde cada rincón cuenta un relato diferente. Desde sus monumentos más emblemáticos hasta sus callejones más ocultos, Granada es un libro abierto de tiempos pasados. En su centro está el Albaicín, un barrio que parece que el tiempo se detuvo ahí. Este lugar, con sus calles laberínticas y su atmósfera única, es un testimonio vivo de la rica herencia cultural de la ciudad. Sus calles, estrechas y empinadas, nos recuerdan su pasado árabe y suben la colina como cicatrices. Cada piedra, cada esquina, nos habla de una época en la que la cultura islámica florecía en estas tierras. Las casas blancas, con sus patios interiores, guardan secretos de hace siglos. En sus muros se esconden historias de familias, de amores y de conflictos que han marcado el devenir del barrio. El Albaicín vio nacer la cultura andalusí. Fue aquí donde la mezcla de tradiciones y saberes dio lugar a una de las épocas más brillantes de la historia de Al-Ándalus. Sus palacios y jardines se llenaban de música y poesía. Los poetas y músicos encontraban en este lugar la inspiración para crear obras que aún hoy resuenan en la memoria colectiva. La Alhambra, una maravilla de la arquitectura islámica, se levanta imponente sobre el barrio. Este palacio, con sus intrincados detalles y su majestuosidad, es un símbolo del esplendor de aquella época, pero la historia del Albaicín tiene luces y sombras. No todo fue siempre esplendor y belleza, también hubo momentos de conflicto y dolor. Después de la Reconquista, la religión cristiana se impuso y el barrio mantuvo su esencia morisca en un equilibrio frágil. Las iglesias se levantaron sobre antiguas mezquitas y las tradiciones se mezclaron en un delicado balance. Las leyendas recorren las calles del Albaicín como el agua por sus antiguas acequias. Estas historias, transmitidas de generación en generación, mantienen viva la memoria de tiempos pasados. Historias de amores imposibles, de tesoros escondidos y de presencias que vienen del más allá. Cada rincón del Albaicín esconde un misterio, una leyenda que espera ser descubierta. Y en este lugar, en el verano de 1982, una historia real superó a la ficción: el misterioso exorcismo de una joven. Este evento, que sacudió a la comunidad, es solo uno de los muchos relatos que hacen del Albaicín un lugar lleno de enigmas y maravillas. Hoy en día, el Albaicín sigue siendo un lugar vibrante, donde el pasado y el presente se entrelazan. Los turistas recorren sus calles, maravillados por su belleza y su historia, mientras los residentes mantienen vivas las tradiciones que han pasado de generación en generación. Al caer el sol, el Albaicín se tiñe de colores cálidos, y la magia de este lugar se hace aún más palpable. Es en estos momentos cuando uno puede sentir verdaderamente la esencia de Granada, una ciudad que, a través de los siglos, ha sabido conservar su alma y su historia. La Alhambra, iluminada en la noche, se erige como un faro de la historia, recordándonos la grandeza y la complejidad de este rincón del mundo. Un laberinto de historia y sombra, donde cada paso nos lleva más profundo en el pasado. El verano de 1982 fue muy caluroso en Granada. Las temperaturas alcanzaban niveles sofocantes y la ciudad parecía estar atrapada en una ola de calor interminable. El sol quemaba sin piedad sobre el Albaicín, un barrio conocido por sus estrechas calles empedradas y sus casas blancas. Haciendo más fuertes los olores a jazmín y a tierra seca, el calor intensificaba cada aroma, cada sensación, pero en el corazón del barrio, un escalofrío recorrió a sus habitantes. Algo oscuro se acercaba, algo que no podían explicar. Todo empezó con una adolescente, una joven que, hasta entonces, había llevado una vida normal y feliz. Su nombre, para proteger su identidad, se ha mantenido en secreto.
pero su historia se convirtió en el centro de todas las conversaciones. Lo que sí sabemos es que su comportamiento cambió de forma repentina y aterradora. De ser una chica alegre y sociable, pasó a ser una sombra de sí misma. La joven, que antes era alegre y llena de vida, se volvió callada y agresiva. Sus amigos y familiares no podían entender qué le estaba pasando. Los vecinos hablaban en susurros, con miedo en los ojos. Cada día los rumores crecían y se volvían más oscuros. Los rumores se extendían como el fuego. Algunos decían que la joven había sido víctima de un hechizo. Algunos decían que estaba poseída por un demonio. Las historias de posesiones demoníacas no eran nuevas en la región, pero esta parecía diferente. Otros, que sufría una maldición gitana. La comunidad gitana tenía una presencia histórica en Granada, y sus leyendas y mitos eran bien conocidos. Lo cierto es que nadie sabía con seguridad qué le pasaba a la joven. La incertidumbre y el miedo se apoderaron del barrio, y cada sombra parecía esconder un nuevo misterio. Las noches se volvieron inquietantes, con el sonido de las campanas de la iglesia resonando en la oscuridad. La luna llena iluminaba las calles, pero no disipaba el temor. La gente se reunía en las plazas, compartiendo sus teorías y temores. Cada historia era más aterradora que la anterior. Algunos buscaron respuestas en antiguos libros de magia y superstición, tratando de encontrar una explicación a lo inexplicable. Pero la verdad seguía siendo esquiva. La joven continuaba siendo un enigma, y su historia, un recordatorio de que hay cosas que escapan a nuestra comprensión. La familia de la joven, desesperada, buscó ayuda en médicos y especialistas. Pero la ciencia no podía explicar los síntomas de la chica. Convulsiones, cambios de voz, una fuerza increíble. Cada episodio era más aterrador que el anterior. La joven hablaba en idiomas extraños, decía blasfemias y sufría ataques de violencia extrema. Parecía que algo maligno la habitaba y la consumía por dentro. Sus gritos desgarradores se escuchaban por las noches en el laberinto de calles del Albaicín. El miedo se apoderó del barrio. Los padres, aterrorizados, veían cómo su hija se les escapaba de las manos. La desesperación les llevó a buscar una solución en el mundo espiritual, una solución tan antigua como el miedo mismo, un exorcismo. La iglesia, al principio, no quería hacer un exorcismo. Estábamos en el siglo XX, en plena era de la razón y la ciencia. Sin embargo, las súplicas de la familia y la gravedad del caso les hicieron cambiar de opinión. Un sacerdote, con mucha experiencia en batallas espirituales, fue elegido para enfrentarse al mal que atormentaba a la joven. Su nombre, al igual que el de la chica, se mantiene en secreto. Se dice que era un hombre de fe profunda, pero también con gran conocimiento sobre lo oculto. El exorcismo se haría en secreto. El secretismo era fundamental para evitar el escándalo y la incredulidad del mundo exterior. Solo un pequeño grupo de personas, entre familiares y miembros de la iglesia, serían testigos de la lucha entre la luz y la oscuridad. El ritual del exorcismo se llevó a cabo en una pequeña capilla del Albaicín. Esta capilla, con su atmósfera cargada de historia y misterio, había sido testigo de innumerables eventos a lo largo de los siglos, pero ninguno tan aterrador como el que estaba por desarrollarse. Las paredes de piedra, testigos silenciosas de siglos de historia, parecían vibrar con la tensión del momento. Cada grieta y cada piedra contaban historias de fe y devoción, pero ahora se enfrentaban a una fuerza oscura y desconocida. El aire, denso y cargado, olía a incienso y a miedo. El humo del incienso se mezclaba con la respiración agitada de los presentes, creando una atmósfera casi irrespirable. Cada inhalación era un recordatorio de la batalla espiritual que se libraba en ese mismo instante. La joven, atada a una silla, se debatía con furia mientras el sacerdote, armado con su fe y sus oraciones, se enfrentaba a la entidad que la poseía. Sus ojos, llenos de terror y desesperación, reflejaban la lucha interna que estaba viviendo. El sacerdote, con su rostro marcado por la determinación, no dejaba de recitar las oraciones sagradas. Las palabras sagradas resonaban en la capilla, mientras la joven gritaba y blasfemaba en idiomas que nadie entendía. Cada palabra del sacerdote era un golpe contra la oscuridad, un intento de liberar el alma atrapada de la joven. Los gritos de la joven,
llenos de dolor y rabia, resonaban en las paredes de la capilla, creando un eco aterrador. La batalla entre el bien y el mal duró horas. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad para los presentes, que observaban con el corazón en un puño. La tensión era palpable, y cada movimiento del sacerdote y la joven era seguido con atención y temor. Los presentes, aterrorizados, rezaban en silencio mientras el sacerdote luchaba por salvar el alma de la joven. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y esperanza, confiando en que la fe del sacerdote sería suficiente para vencer a la entidad maligna. Cada oración silenciosa era un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Se dice que objetos se movían solos, que hacía un frío glacial y que un olor nauseabundo inundaba la capilla. Los testigos afirmaron haber visto sombras moverse en las esquinas de la capilla, y algunos incluso sintieron una presencia helada que les erizaba la piel. El olor, una mezcla de azufre y putrefacción, era tan fuerte que muchos tuvieron que cubrirse la nariz y la boca para no vomitar. La capilla, que alguna vez fue un lugar de paz y refugio, se había convertido en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad. A pesar del secreto que rodeó al exorcismo, los rumores se extendieron rápidamente por el Albaicín. Se decía que la joven levitaba, que sus ojos brillaban con un fuego infernal y que su voz, gutural e inhumana, helaba la sangre. Los vecinos, aterrorizados, se encerraban en sus casas al caer la noche. Nadie se atrevía a decir el nombre de la joven poseída. El miedo, irracional pero real, se había apoderado del barrio. Las historias se contaban en voz baja, de generación en generación. Leyendas urbanas que alimentaban el misterio y mantenían vivo el recuerdo de aquella noche terrible, en la que el mal se coló en el corazón del Albaicín.